Bien, y hoy regresamos nuevamente con nuestro tiempo de doctrina bíblica reformada, donde nosotros estamos en nuestra cuarta clase. Las dos primeras clases hemos hablado acerca de qué es la revelación y hemos concluido que hay dos tipos de revelaciones. Dios se revela a sí mismo, se abre, se hace conocer a sí mismo. Primeramente a través de una manera general, que es a través de la creación, y Él también se revela de una manera especial, la revelación especial, que es a través de la palabra, la Biblia que nosotros tenemos, es la revelación especial de Dios para nosotros. Así que no nos confundamos, ¿sí? No tenemos que estar pidiendo al Señor, Señor, revélame a ti, a mí otra vez, ¿no? Revélame de una manera especial, porque ya está revelado, ¿sí? Así que no erremos ahí. Y después, la semana pasada nosotros hemos visto acerca de, empezado una nueva serie, que estamos hablando acerca de quién es Dios. Dios, en primer lugar, nosotros hemos visto de que Dios es espíritu. Y esa espiritualidad de Dios hace posible muchas cosas que nosotros no podemos entender, ¿sí? Por cuanto Él es espíritu, Él puede ser omnipresente, ¿sí? Omnisciente, omnipotente, porque Él es espíritu. Pero no todos los espíritus son omnipotente, omnipresente, ¿sí? No todos. Es Dios sí mismo. Y hoy poder entender un poco mejor esa esencia de Dios, nosotros vamos a ver acerca de este atributo que hoy es el tema de hoy. Es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y para ver este atributo de la eternidad de Dios, nosotros tenemos que entender de una manera más bíblica, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos de la eternidad, nosotros no podemos entender porque nosotros somos creación, ¿sí? No podemos nosotros entender la eternidad, porque nosotros somos limitados en nuestras barreras del tiempo. Nosotros seguimos un tiempo cronológico, nosotros estamos alineados en un tiempo, encajados en un tiempo, donde para Dios, Él no tiene esa limitación del tiempo. Por eso es que nosotros, nuestra esencia y la esencia de Dios jamás puede coincidir por cuanto Él es Dios y nosotros no lo somos. Él es espíritu, nosotros no lo somos. Él es eterno, nosotros no lo somos. Así que vamos a ver un poco acerca de esta cualidad y este atributo de la eternidad de Dios, lo que Dios se manifiesta a través de la palabra para que nosotros entendamos acerca de su eternidad. Bien, entonces, la semana pasada también hemos mencionado el Catecismo Menor de Westminster y hoy también vamos a tomar el mismo catecismo, ¿sí? En la pregunta 4. Vamos a repetir esta pregunta 4 del Catecismo Menor. ¿Qué es Dios? Y la respuesta es: Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Entonces ahí ya en el concepto de Dios, según el Catecismo Menor de Westminster, ya nos está dando el atributo de que Él es infinito, es eterno, ¿sí? Eterno. Entonces ya estamos hablando de la eternidad de Dios. Y en la Biblia nosotros vemos varias partes donde Dios habla acerca de su eternidad y las personas hablan y confiesan que Dios es eterno, ¿sí? Especialmente si nosotros vemos en el Salmo 90, nosotros podemos ver en varios versículos donde el salmista está mencionando al Dios eterno. Por ejemplo, en el versículo 2 dice de esta manera: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios, ¿sí? En algunas versiones habla de eternidad, en otras versiones se menciona solamente la palabra siglo, de siglo a siglo. O sea, si es que nosotros empezamos a ver los salmos, vamos a ver que hay varias expresiones que determinan la eternidad de Dios. En Salmo 102, también versículo 12 nos está diciendo: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Y prácticamente está hablando también de la eternidad. En el mismo capítulo, en los versículos 26 al 27 nos dice: y ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán,
Como un vestido lo mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está hablando el salmista otra vez acerca de la eternidad de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos envejecernos. ¿Sí? Cada día nuestra vida va envejeciendo más y más. ¿Sí? Y muchas veces es lo que nos trae tristeza. Sin embargo, Dios permanece para siempre, igual, para siempre. ¿Por qué? Porque a Él no le afecta ningún tema del tiempo. O sea, Él es libre del tiempo. ¿Sí? Por eso es que muchas veces no podemos entender a Dios, porque Él es eterno. Y ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia también, por ejemplo, cuando Moisés le pregunta, ¿cómo le diré a Faraón, ¿no? Acerca de ti? Y Dios le dice que conteste, dile que el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy te ha enviado. Esta palabra, el que soy, o sea, está hablando acerca de que no hay un otro creador. Él existe por su propia naturaleza, esencia. Entonces, Él es eterno. O sea, la misma palabra, yo soy el que soy, esa misma expresión y confesión. O sea, no hay nada más grande que eso, que pudiera confesar a sí mismo como el único, el eterno, ¿sí? El que puede permanecer en la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, toda creación tiene un comienzo y tiene un fin. Nuestra vida también tiene un comienzo, tiene un fin. ¿Sí? Nuestra vida en esta tierra. Sin embargo, nuestra vida espiritual, porque la Biblia nos está asegurando la vida eterna. Entonces ahí es donde nosotros vemos que nosotros vamos a permanecer en la eternidad, pero tenemos un comienzo. O sea, no quiere decir que nosotros vamos a igualarnos a Dios, porque Dios es eterno desde la antigüedad. O sea, no tiene un comienzo. Por eso Él es eterno. Va de eternidad hasta la eternidad, ¿sí? O sea, no tiene ni comienzo y no tiene fin. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos ahí. No podemos nosotros igualarnos. No hay nadie quien puede llegar a ser Dios. Nosotros podemos crear dioses falsos. Podemos crear dioses de nuestra mentalidad, en nuestra conciencia. Podemos crear esos dioses, pero esos dioses que se crean tienen un comienzo y tienen un final, ¿sí? Así que sepamos eso. Tanto así que Jesús también, cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Él nos habla de que Él es el alfa y el omega, ¿sí? Dios está diciendo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Si nosotros hablamos del alfa y omega, nosotros sabemos bien de que son dos letras del alfabeto griego, donde el alfa es la primera letra y el omega es la última letra. Entonces, Él es el principio y Él es el fin. En todo esto, Dios está manifestándose a sí mismo como el creador, ¿sí? Y Él es aquel que va a llevarnos hasta el fin. En esencia, nosotros podemos llegar a esta conclusión de que la historia no es la historia del hombre, ¿sí? Sino es la historia de Dios. Toda la historia de la humanidad empieza con Dios, tiene que empezar con Dios. ¿Por qué? Es Dios quien crea al hombre, es Dios quien crea el mundo. Si por más que hoy muchos de los científicos hablan acerca del evolucionismo, con el Big Bang parece que no tiene mucha lógica, pero no tiene lógica, porque si es evolucionismo, hoy también el mundo debería estar evolucionando y las estrellas, como también muchos otros planetas y sistemas solares, como nosotros tenemos nuestro sistema solar, también en otros sistemas habrían que haber una evolución, pero no hay nada que pueda evidenciar esa evolución. Pero
pero cuando nosotros hablamos del creacionismo que Dios ha creado, ahí sí tiene lógica, porque todas las estrellas permanecen iguales, permanecen en su lugar, cada cual con su tiempo se va desvaneciéndose, ¿sí? Y en eso nosotros podemos encontrar muchas cosas que da evidencia de que el creacionismo es lo verdadero. En segundo lugar, cuando hablamos de la eternidad, nosotros tenemos que ver, hacer una comparación. La misma Biblia nos hace esa separación de que Dios es Dios y nosotros somos la creación de Dios. Donde, por ejemplo, en el mismo Salmos 90 que nosotros hemos visto, el salmista habla acerca de nuestra vida aquí. Y él menciona de esta manera, léele los versículos 5 al 10 que dice de esta manera: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Muy claramente, el salmista está diciendo que en lo general nosotros solemos vivir 70 años, y cuando es muy robusto, 80. Hoy en día hay muchas personas que quieren ejercerse bien y quieren terminar su vida pasando de los 100 años, que hoy hay un dicho que dice: la juventud, la vida empieza desde los 60. Pero ¿será que empieza de los 60? No, prácticamente es el deseo del hombre, es de querer vivir más tiempo. Sin embargo, ya está destinado, así como de la caída del hombre, Dios había castigado a la humanidad y por un tiempo habían vivido varios años, o sea, más de 900 años, ¿no? Él había vivido casi 1000 años, y nosotros vemos que en todo eso llegó un tiempo donde Dios dijo: bueno, el hombre vivirá en lo máximo que puede vivir son 120 años. Pero ahora se ha cortado tanto ese tiempo, ha reducido tanto, pero otra vez está con la ciencia, la tecnología, la medicina, todo eso, se está alargándose un poco más. Pero de todas maneras, Dios ya ha puesto un límite. El hombre jamás puede llegar a ser Dios. El hombre jamás puede llegar a la eternidad con su vida. Por eso, por más que el hombre trate de hacer cualquier cosa, lo único que puede lograr es llegar a la conclusión de que Salomón, él había llegado. ¿Cuál fue esa conclusión? La conclusión de que todo es en vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que nosotros podemos lograr es vanidad. Por eso nosotros sabemos de que esta vida simplemente es como un abrir y cerrar de ojos. Es algo que se va a desvanecerse. Algo que nosotros sí vamos a encontrar de que nuestra vida es simplemente como una niebla que se desvanece. Así como en Santiago capítulo 4 versículo 19 nos está diciendo: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Pero a nosotros que somos ese tipo de personas de existencia, de creación, Dios nos ha invitado a que nosotros podamos tener esa vida eterna, que podamos estar eternamente juntamente con Él, ¿sí? Vivir juntamente con Él en la eternidad. Esto es algo que a nosotros como hombres, como humanos, como pecadores, no lo merecemos. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado este hecho. Y es por eso que Él nos dice en Juan 3:16, no, una cosa tan clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es clarísimo, no tiene que quedar ninguna duda. Aquí es donde se termina todo. Y Él nos ha dado la vida en su Hijo, ¿sí? También en Juan 11, 25-26 nos dice: Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Y ahí nosotros sigue diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí
no morirá eternamente. Eternamente. Estamos hablando de la eternidad otra vez, ¿no? Y asimismo también en Juan 5:24 es algo que nosotros sabemos muy bien. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, para nosotros que somos limitados, que nosotros no somos eternos, Dios nos ha dado una esperanza de la vida eterna. Qué tremenda gracia nosotros encontramos en este atributo de la eternidad de Dios. Por eso esa es la razón, es una de las razones por las que nosotros tenemos que seguir todavía conociendo a Dios, seguir incrementando nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? Así que los invito a todos ustedes que durante esta cuarentena puedan seguir conociendo más a Dios, ¿sí? Que Dios me los bendiga. Y hoy voy a dejarlos a todos ustedes con el evangelista Carlos Medina de la Iglesia Presbiteriana Central Casa del Alfarero, que está en la ciudad de Huánuco. Él se encargará de traernos la palabra de hoy. Y yo me despido con todos ustedes hasta el sábado que viene a las 9 de la noche. Que Dios me los guarde y los bendiga. Hasta pronto.